FM 89.1, Radio Universidad. Ayer hablamos extensamente de lo que sucedió en la comisión de diputados, allí por el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, y hoy nos atiende alguien que forma parte allí de esa comisión y que es el diputado Leopoldo Moró del Frente de Todos. Hola Moró, ¿cómo le va? Aquí Mauro Jardón lo saluda junto a Gastón Napoli. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, un gusto en estar con ustedes. Bueno, tratando de entender un poco todo lo que pasó ayer, porque después en el medio de la comisión, en donde se fueron conociendo también esos chats, que parece que alteró toda la cuestión. Cuéntenos un poco un resumen de la presentación de los testigos ayer y su visión de lo que va sucediendo y cómo va avanzando este pedido de juicio político. Bueno, yo creo que va avanzando en la dirección correcta. Ustedes recordarán que cuando empezó este pedido de juicio político, en realidad son 14 pedidos de juicios políticos que contienen 63 hasta ahora, 63 denuncias. Es decir, no es un solo pedido de juicio político. Uh-huh. Y además tampoco es el pedido de juicio político de una sola fuerza, en este caso el Frente de Todos. Se ha sumado también al pedido de juicio político la coalición cívica, si bien lo hace sobre uno de los jueces de la Corte y no sobre los 4. Cuando empezó esto, los medios hegemónicos, Clarín particularmente, Manieto, que es el dueño de la Corte, y los grupos económicos que se han visto beneficiados durante estos años con sus fallos, entre ellos precisamente Telecom, el grupo Clarín y muchos otros grupos empresarios, dijeron que el juicio político no iba a prosperar, que los diputados de masa no iban a estar presentes, que los diputados de tal o cual provincia tampoco, que no íbamos a tener el número. Bueno, finalmente no ocurrió nada de eso, se inició el juicio político. Cuando se inició dijeron que iba a ser un show, un circo, y tampoco ocurrió nada de eso. Se desarrolla con absoluta responsabilidad, se van cumpliendo todos los pasos que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional, que es la que ordena el juicio político en estas instancias, en este caso a los miembros de la Corte. Se va cumpliendo el reglamento de la Cámara, el reglamento de la Comisión, se cumplió la etapa de admisión de las denuncias, expusieron los denunciantes, 14 expositores, y se pasó al periodo de prueba, que es el que se inició ayer. ¿Qué significa el periodo de prueba? Bueno, donde se empieza a convocar testigos, a promover oficios a distintos organismos judiciales, gubernamentales, para ir reuniendo información, videos, es decir, todos los elementos que sirvan para, como en cualquier juicio, reunir los elementos suficientes como para decidir si va a haber o no va a haber acusación. Ayer vinieron 2 jueces federales, el juez federal Sebastián Ramos y el juez federal Alejo Ramos Padilla. Hoy vi una nota en el Diario de la Nación que decía que había mucho malestar en Comodoro Pi porque concurrieron los jueces. Eso demuestra que es absolutamente imprescindible modificar la justicia. Los jueces no son dioses del Olimpo que no tienen que dar nunca explicaciones. Todos damos explicaciones en la función pública. Yo, que soy diputado, tengo el deber y el derecho y la obligación de dar explicaciones. Las doy cuando intervengo en debates de la Cámara, la gente me ve, me conoce, me critica, me aplaude. Bueno, estos jueces creen que son dioses del Olimpo, que deben permanecer en el anonimato, que nunca deben dar explicaciones a nadie, y la Constitución expresamente, precisamente por eso está el artículo 53, dice que sí deben concurrir al Congreso a dar explicaciones, igual que los fiscales. Bueno, fueron los jueces, dieron explicaciones, de esas explicaciones surgieron nuevos interrogantes. Lo que nos quedó claro es que el juez Sebastián Ramos, que en 24 horas resolvió archivar la causa en la que estaba imputado Robles y de Alessandro. Robles, digamos para los oyentes, es la mano derecha del presidente de la Corte, de Rosati, había sido impuesta por un dictamen fiscal de Stornelli que no le dejaba alternativa. Bueno, frente a eso hemos decidido convocar al fiscal Stornelli. Y a su vez Ramos Padilla explicó por qué, antes de tomar esa decisión, el otro juez, el juez Ramos, debió haber tomado algunas medidas básicas, como por ejemplo certificar si había causas similares en otros juzgados, qué pasaba con la causa que se está desarrollando en Bariloche con los chats que denunciaron la existencia de una banda que se denomina la Banda del Lago Escondido, que integran jueces y fiscales que fueron invitados a un viaje de lujo por el Grupo Clarín.
y que después para tapar el delito de dádivas inventaron infinidad de delitos, como por ejemplo falsificar facturas de alojamiento, presionar a la fiscal de Bariloche haciendo tráfico de influencia, bueno, en fin. Y bueno, después pasaron otros secretarios de corte ayer y secretarios letrados de las vocalías, algunos dejaron datos interesantes, por ejemplo el intendente o el superintendente de tribunales, el que administra el edificio de tribunales, nos confirmó un dato que nosotros teníamos, de que el día 28 de enero una misteriosa inundación llegó al despacho de este señor Robles, que es el que traficaba sentencias en nombre de Rosati con el gobierno de la ciudad, y que vaya casualidad fue el único afectado por esa inundación y afectó las computadoras que quedaron inutilizadas, y eso provocó que quede cerrado y clausurado el despacho de Robles. Pero a la vez otra letrada nos confirmó que había un chat de Telegram que Robles administraba con los secretarios de corte y con los secretarios de cada vocalía, que también misteriosamente dejó de funcionar el 1 de febrero. ¿De qué habla esto? Esta inundación repentina de solo ese despacho, que dicho sea de paso está pegado al de Rosati, y la desaparición de ese grupo de chat, del ocultamiento de pruebas, el ocultamiento de evidencias. Y bueno, después también hubo otros datos muy interesantes, yo no quiero aburrirlos porque es un tema complejo, pero bueno, todo lo que se está conociendo, para decir algo más sintético y más claro, está demostrando que lamentablemente, porque es muy malo para un país, hay una estructura jerárquica en el Poder Judicial, no todo el Poder Judicial, una estructura jerárquica en el Poder Judicial que está absolutamente podrida, que se está cayendo a pedazos. Viene un fin de época, es intolerable lo que está sucediendo con la justicia. Jueces que intercambian favores entre sí, que se protegen entre sí, que aceptan dádivas de empresas, que hacen viajes en aviones de lujo, a lugares de lujo, que después inventan delitos para tapar ese delito, que inventan causas contra dirigentes políticos, como fue el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que le inventaron la causa de vialidad, y después se supo que el presidente del tribunal oral que la condenó jugaba al fútbol con el fiscal que la acusó en la Quinta Los Abrojos de Macri. Bueno, muchachos, se está pudriendo, se está cayendo a pedazos el Poder Judicial en la Argentina. Estamos hablando con el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moró. Me interesa sobre esta última parte de lo que decís, Leopoldo, porque claro, a veces la gente no llega a dimensionar o no se da una idea de lo que se está tratando. Un poco tiene que ver con esos mensajes que bajan, como vos decías, de los medios, de que bueno, que los jueces no tienen que dar explicación, entonces uno compra eso, o que el juicio no va a prosperar porque no están los números, y que es simplemente una jugada de distracción del peronismo o para garantizar la impunidad de Cristina. Hay también esos movimientos en los medios y muchas veces en las voces de los dirigentes de la oposición, que confunden todo un poco de lo que se está hablando. Por eso, lo que me interesa también, Leopoldo, es que vos le cuentes a la gente por qué es importante no solamente el juicio político, sino el cambio que vos estás marcando de esta justicia y de cómo viene funcionando. A ver, si esta justicia no cambia, no hay más democracia en Argentina, pero no porque la proscriban solamente a Cristina Fernández de Kirchner, sino porque nos proscriben a todos. Y además porque nos imponen reglas de juego que nos hacen vivir mal. Hay fallos de la Corte, por ejemplo, que le garantizan a los grupos económicos, por ejemplo el caso específicamente del grupo Telecom, que es el grupo Clarín, que el año pasado pudieran cobrar tarifas en materia de Internet, de telefonía celular o móvil y cable, que estuvieron 100% por encima de la inflación. Si la inflación fue el 97%, ellos cobraron tarifas del 200%. ¿Esto por qué? Por una cautelar de la Corte. Y los que tienen que pagar cuotas de prepaga, lo mismo. ¿Por qué están pagando por encima de la inflación? Por otra cautelar de la Corte. Porque esta es la Corte de esos grupos económicos, no es la Corte de la sociedad argentina, es su Corte. Por eso la defienden con uñas y dientes. Y el grave problema acá son los políticos que se acobardan frente a ese poder mafioso de la Corte y de Mañeto. El día que peronistas, radicales, pro-socialistas, el sistema político le pierda miedo y vuelva a recuperar el poder, que es el que tiene que ejercitar la política,
este país cambia. Ahora, si el poder va por un lado y la política va por el otro, la política queda desprestigiada porque no puede dar respuestas a la gente y triunfa el poder. Ahora, para salir un poco de este tema, Leopoldo, te quiero llevar al ámbito más político, ¿no? Obviamente en este año particular. Ahí mencionaste la proscripción de Cristina. Un poco vamos a saber ahí los lineamientos de lo que sea este año, la semana que viene, con la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. ¿Vos cómo ves todo el panorama? Digo, dentro del Frente de Todos, ya del otro lado de Juntos por el Cambio se empiezan ya a surgir la mayoría de los candidatos y seguramente haya una paso. ¿Cómo estás viendo o cómo esperás que termine después de estos meses de ir preparando las candidaturas y demás en el Frente de Todos? ¿Ves una paso? ¿Ves la unidad, más allá de obviamente que la unidad, todos entienden, se debe mantener? ¿Ves un candidato o candidata de la unidad? Mira, lo primero que veo es la necesidad de que el Frente de Todos se deje de discutir en este momento candidaturas y se concentre en lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Bueno, primero esto que estábamos hablando, primero o segundo, no importa el orden, que es sacarse de encima este poder mafioso que condiciona la democracia, porque si no, la democracia es una ficción y los procesos electorales son otra ficción, porque terminan gobernando ellos más allá del resultado y de quién gane una elección. En segundo lugar, creo que hay que dejar de discutir candidaturas hasta despejar el camino rompiendo la proscripción de Cristina, que no es solamente por el fallo de vialidad. Hay una amenaza de abrir el fallo contra sus hijos y particularmente contra Florencia en el caso de Otesura, y otra amenaza también de la mafia judicial de abrir otra vez, por segunda vez, el caso ridículo del memorándum con Irán. Hay una amenaza de abrir la causa de los cuadernos, que ya quedó demostrado que son todos truchos y estaban sobreimpresos. Todo eso es la proscripción de Cristina, y además la proscripción social que le pretenden imponer, acusándola desde hace años en los medios de comunicación de que chorra, ladrona, etcétera. Si el peronismo, si el Frente de Todos no entiende que lo primero que tiene que resolver es esto antes de discutir cualquier candidatura, se encamina a una frustración. Porque las proscripciones en la Argentina han tenido siempre finales trágicos. La tuvo la proscripción de Irigoyen y del radicalismo del 30 hasta el 38. Fue una época nefasta para la Argentina, el pacto Roca-Russima, fue la época de ley marcial, miles de dirigentes radicales en las prisiones de Ushuaia, y mientras tanto ellos practicaban lo que llamaban orgullosamente el fraude patriótico. De eso nació el peronismo. Después vino la proscripción del peronismo, 18 años que no te voy a contar lo que significó para el país la proscripción del peronismo en materia de muerte, violencia, persecuciones. Después vino la proscripción de todos los argentinos en el 76, nos proscribieron a todos directamente. Y tampoco te voy a explicar lo que pasó en la Argentina a raíz de eso. Entonces el peronismo y el Frente de Todos tienen que primero resolver ese problema, antes de venir candidatos con el currículum bajo el brazo ofreciéndose a ser candidato a presidente. Y después yo creo, esa es una opinión ya personal, que efectivamente la mejor candidata es Cristina Kirchner, pero no solamente porque representa la voluntad mayoritaria del Frente de Todos, sino porque el país en los próximos 3, 4 años va a estar en una situación muy difícil. Lo que hizo Macri no es gratis, nos dejó una deuda externa impagable, absolutamente impagable, y las consecuencias de la pandemia, de la guerra que se vive en el mundo, de la lucha de las potencias por hacerse de los recursos naturales, requieren, como en Brasil, que haya un estadista al frente del Estado, y en Argentina esa estadista es Cristina Kirchner. Muchas gracias, Leopoldo, por este ratito. Un abrazo, que les vaya muy bien. Un abrazo grande. Leopoldo Moró, diputado del Frente de Todos, integrante de la Comisión de Juicio Político, que ayer comenzó con los testigos, que nos confirma entonces que van a citar, y que ya está citado, y que esperan que asista el fiscal Stornelli, para dar explicaciones acerca de estos chats también cruzados entre el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y algunos jueces y fiscales con bastante buena onda, por decirlo de alguna manera coloquial. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.